a esta persona la reunión cuando comience la grabación. Listo. Les voy a mostrar. Cambiar esta pestaña. Miren las personas que están matriculadas. 85. Estamos bastantes. Muchos. ¿Cómo Muchos. poquitos? Pero bueno. Jóvenes, mi nombre es Julián Castillo y esto es el Tag de Python. Bienvenidos. Ya estamos grabando la clase. Vamos a comenzar ya hicimos un pequeño resumen previo a la grabación de la clase anterior y vamos a comenzar con la instrucción del lenguaje de programación, perdón, la introducción. Ustedes ya saben que estas son las librerías que estamos trabajando por si desean profundizar los conocimientos que yo les voy a ofrecer el día de hoy. Están en orden de importancia. Listo. Acá está un pequeño resumen de lo que es Python con base en la clase anterior y para qué fue diseñado Python, cómo son las características, etcétera, etcétera, y cuál es el blanco de la especificación de la creación de Python y que su lenguaje se basa en la tabulación, en el identado o el sangrado. ¿Cómo así que la identación o el sangrado? Esa sangría se refiere a los espacios al comienzo de una línea de código. Es decir, yo establezco una generación de código. Recuerden que un algoritmo no es sino una secuencia de pasos previamente desarrollados o escritos por el programador. Al ser una secuencia de pasos, nosotros tenemos que decirle a la máquina, porque la máquina no es inteligente, el que es inteligente es el que programa y el que establece la sintaxis, la semántica y todas esas características de los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, en muchos de los casos, nosotros vamos a ver la necesidad de tomar decisiones, asignar valores, comparar información, repetir situaciones, y los programas necesitan ciertas instrucciones en donde ellos puedan interpretar que hay unas terminaciones. Es decir, que ya esa parte del ciclo, o esa parte de la condición, o esa parte de la asignación, o esa parte de las descripciones ha terminado. En muchos lenguajes de programación, por ejemplo, a las personas, de los estudiantes que están en los semestres más altos, que ya han visto Java, han visto JavaScript, hay unas características, los corchetes, las llaves, los puntos y comas. Hay muchos lenguajes de programación que usan el punto y coma como la finalización de línea. Y eso, el intérprete, en este caso, él va desarrollando línea por línea y él dice, bueno, aquí termina esto, sigue otro bloque, aquí termina esto, sigue otro bloque. En Python, lo que es más importante es la tabulación o el sangrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos una sangría, no vamos a tener esa clasificación de un ciclo. Por ejemplo, hola. Profe, hablando de la sangrado. Sí. ¿Es igual darle espacio o tabulado? ¿O qué se recomienda más? Bueno, les voy a comentar algo. Para Python, el tabulado son 4 espacios. Entonces puede ser exactamente lo mismo, 4 espacios que una tabulación. El por defecto, lo que pasa es que las tabulaciones a las que estamos acostumbrados en Word son un poquito distintas, porque las tabulaciones dependen de la marca de los párrafos en la parte superior y en los párrafos que estamos detallando en cada una de las escrituras. Por eso nosotros tenemos como ese rayón mental, porque estamos muy acostumbrados a las herramientas ofimáticas. Pero en la programación, si yo abro cualquier intérprete, es más, voy a abrir un Notepad++, que es uno de mis programas favoritos. Les voy a compartir mi ventana de Notepad++. Yo puedo definir, en este caso, por ejemplo, aquí en lista, yo le puedo decir, venga, mostrar símbolo y muéstrame los espacios y las tabulaciones. Claro, los CIDs permiten configurar ese tipo de características. Entonces, si yo empiezo a programar, le digo, por ejemplo, vamos a programar una función de hola, va a recibir un parámetro que va a ser Julián, y le voy a decir que una tabulación, entonces mire que él me pone esa flecha, lo voy a aumentar. Mire que si yo le doy tabulación, él me va poniendo una flecha, pero si yo bajo, son exactamente 4 espacios. ¿Listo? Eso es para la programación, eso es un estándar de los lenguajes de programación. Eso lo administra un señor por allá que se llama Don Programador y él dice, venga, todos los lenguajes de programación, su tabulación va a ser 4 espacios. ¿Listo? Eso es generalizado. ¿Bajo qué conceptos de generalización? Primero, la IEEE
Segundo, la ACM, que es la Academy for Computational Machinery, creo que se llama, permítanme, yo les pongo aquí la Academia de la Machinería en Computation, una ventana. Estamos compartiendo la introducción a Google Colab. Permítanme, yo miro cuál es la que estoy compartiendo. Sí, es esta. Sí, es esta, compartir. Entonces yo le digo acá ACM, ¿qué es esta? Le voy a decir, no estoy compartiendo, tan avispado. Presentar, una pestaña, ahora sí, introducción. La ACM es la Asociación for Computing Machinery y esos manes son muy tesos y ellos se encargan como de dar unas directrices que todo el mundo los escucha porque ellos son las personas más tesas en cuanto a la programación que hay en este momento. Ellos son súper tesos, súper calidosos y entre ellos están acompañados por la IEEE, que es la Internacional de Electrónica y Electricidad de las Ingenierías, Engineering and Electronic, no me acuerdo el nombre, pero les dice, la IEEE. Es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Y hay algo que la IEEE tiene, que es se llama la Computer Society, que también determina esas directrices. La Computer Society de la IEEE determina, entonces son esa gente muy tesa que le dice y hace recomendaciones como de todas esas parametrizaciones generales a la hora de elaborar código, elaborar diseños, currículos, todo ese tipo de características. Luego de esa desviación, vamos a volver a Python. Y es que en Python es muy importante el sangrado y la indentación. Entonces, si yo estoy en un ciclo y necesito terminar el ciclo, lo único que hago es devolverme una tabulación. Si yo estoy en una condición y necesito terminar esa condición, lo que hago es devolverme en esa condición. Por ejemplo, yo tengo acá que si 10 es mayor que 1, en este caso 10 es mayor que 1, voy a imprimir 10 es mayor que 1, acá estoy, y estoy en un condicional. Si yo me devuelvo, estoy por avispado. Acá. Estoy por fuera del condicional. Entonces, ¿qué hace la ejecución de Python en ese sentido? Él va a validar que 10 sea mayor que 1. Él va a poner 2 puntos porque terminan las validaciones y le doy Enter. Y aquí hay 2 espacios. Si yo quiero cambiar la cantidad de espacios de 2 a 4, yo me doy para herramientas, configuración, le digo editor y le digo que el ancho de la sangría en los espacios sea de 4. Yo lo puedo poner de 2 y el tamaño se va a reducir en 2 unidades. A mí me gusta de 4 porque se ve más bonito. Guardando. Entonces, si 10 es mayor que 1, él imprime 10 es mayor que 1, estoy en el condicional, y después imprime, miren que él conserva la sangría, ¿sí la ven? El texto está sobre la línea del print. Si yo me devuelvo una tabulación, yo puedo definir una variable que va a ser igual a 16 y la puedo concatenar con este ciclo, pero si yo defino una variable y la utilizo acá, ella se va a ejecutar siempre y cuando haya pasado por el ciclo. Listo, perdón, bar2. Perdón, haya pasado por la condición. Como esa condición es verdadera, él se va a ajustar. Vamos a ver más adelante que cuando estamos utilizando una condición doble, no vamos a tener ciertas partes del código, no todas las líneas de código van a devolver una instrucción. En este caso, voy a ejecutar sin bar2. Recuerden que le damos play. Y tengo mi primera instrucción, él está conectando. Listo, primero va a hacer una conexión, ya establece la conexión. Y mi primer 10 es mayor que 1 y estoy en un condicional y estoy por fuera del condicional y me imprimo 16. Listo. Es muy importante el sangrado. El sangrado me determina cuál es correcto y cuál es incorrecto. Mire, por ejemplo, acá.
10 es mayor que 1, listo, pero no tengo sangrado. Me va a sacar un error. Me dice, mire, se esperaba un bloque identado. Si yo tengo problemas en ese tipo de características, yo puedo buscar en Stack Overflow. Le doy solamente clic acá y él me lleva a una búsqueda en Stack Overflow en donde yo puedo poner las características de los datos o del error que tenga. En muchas de las situaciones, él va y busca este código, porque este es el archivo que estamos trabajando. Mire que es un archivo por allá en nuestro sistema operativo prestado. Lo que realmente necesitamos buscar es este, expected and indented block, y no lo encuentro. Si yo hago la tabulación, es decir, me paro en el inicio y le doy tabulación y lo corro, 10 es mayor que 1. Está correcto. Entonces miren que es muy importante la tabulación o los sangrados o el identado. La comunidad computacional todavía no se ha definido. Nuestro señor líder, don programador, no se ha comunicado con nosotros, los desarrolladores, y nos ha dicho, venga, en español es sangrado, es identado, es tabulado. No sabemos. En inglés es indentation, entonces por eso se hace una traducción no real sobre la palabra que es identación, pero la palabra identación realmente no está definida para esas características. Tenemos algunas características notables de Python, y es que utiliza una sintaxis elegante, lo que facilita la lectura de los programas, es decir, facilita mucho la lectura para las personas que tengan buen nivel de inglés, porque toda la programación en Python es inglés, y todas las palabras reservadas de Python son palabras reservadas del lenguaje en inglés. El lenguaje es fácil de usar, que simplifica el funcionamiento de su programa. Esto hace que Python sea ideal para el desarrollo de prototipos y otras tareas de programación ad hoc. Programación ad hoc que es específicamente para eso. Es decir, si usted quiere hacer específicamente algo para contabilizar las personas que entran a un restaurante, lo puede hacer específicamente para eso, sin comprometer la mantenibilidad, porque son programas que están, en cierta manera, se pueden autocontener, se pueden autoimplementar, de manera que usted pueda usar contenedores para que el programa funcione toda la vida sobre las mismas características y no tenga modificaciones sobre sus componentes, como si lo puede tener instalaciones de Windows, instalaciones de Mac y actualizaciones que pueden alterar los recursos físicos y lógicos de los programas. Por lo tanto, se volvieron muy popular los Kubernetes, los Dockers, en cuanto a que usted tiene un entorno paginado, controlado, donde usted puede almacenar sus programas y van a correr siempre, porque el contenedor va a estar disponible de unas herramientas físicas y lógicas, más que todo el programa interno va a estar trabajando sobre un entorno controlado. Viene con una gran biblioteca estándar, lo que les comentaba, estos son los amigos, muchas tareas de programación comunes, como conectarse a servidores web, buscar texto con expresiones regulares, leer y modificar archivos. El modo interactivo de Python facilita la prueba de pequeños fragmentos de código. Miren que yo puedo ejecutar sobre líneas, sobre celdas, sobre características o sobre todo el paquete, sobre todo un script. También hay un entorno de desarrollo integrado llamado IDLE, esto lo vimos la clase pasada. Se amplía fácilmente añadiendo nuevos módulos implementados en un lenguaje compilado como C o C++. Esto es para los wrappers, esto también lo vimos en la clase pasada. También puede integrarse en una aplicación que proporciona una interfaz amigable. Esto sí es un poquito más complejo, pero también se puede hacer programación a modo de diálogo con Python. Se ejecuta en cualquier lugar, incluidos Mac, Windows, Linux, Unix, con versiones no oficiales también disponibles para Android e iOS. En el documento que les compartí, no se los he compartido a ustedes, tengo un instalador de Python para celular, para compilar y ejecutar código en el celular y practicar mientras ya estén haciendo una operación, como me mandaron una foto el día de hoy, o mientras van en el metro trabajando, o mientras van en camino a la casa y puedan diseñar algún tipo de código que necesiten en cualquier momento. Es software libre en dos sentidos, no cuesta nada descargar ni usar, se puede incluir en cualquier aplicación sin limitaciones, y es de redistribución, es decir, todo lo que usted haga lo puede redistribuir y automáticamente le asigna la licencia de código abierto a lo que usted haga, es decir, lo amarra a que todos sus diseños sean de código abierto. Algunas características del lenguaje de programación de Python. Estas son las características del lenguaje, estas son las características del entorno de Python. Estas son ya del lenguaje. Hay una variedad de tipos de datos básicos disponibles, como números. En este nos vamos a ver con punto flotante, los muy conocidos float.
los complejos y de longitud ilimitada. La ventaja que tiene Python es que los números tienen longitud ilimitada de acuerdo a las características del almacenamiento de la memoria que esté disponible. Él va haciendo una pequeña asignación de memoria a su entorno de ejecución y a la medida que ve que el programa crece va asignando más memoria y más memoria RAM hasta que se consuma todo el computador y estalle. Pero es relativamente ilimitado. Cadenas, tanto ASCII como Unicode. Ahorita, en la clase 4 estoy preparando unos ejercicios con cadenas Unicode para listas y diccionarios. Python permite la programación orientada a objetos con clases y múltiples herencias. Yo puedo hacer herencias sobre objetos y puedo hacer referencia a clases llamando funciones. En este caso serían objetos, los objetos contienen sus métodos y puedo llamar esos métodos en mis clases. Se puede agrupar en módulos y paquetes, permite la generación y captura de secciones. Esto no es tan limpio como en los lenguajes compilados, pero sí resulta de cierta manera porque le encuentro la línea en donde tiene el error y el error específico es asignado por el intérprete, entonces podemos identificar cuál es el error característico. Los tipos de datos se describen de forma fuerte y dinámica, es decir, yo puedo asignar letras, textos, números a la misma variable en la cadena de ejecución del algoritmo y no hay ninguna inconveniencia. Python tiene funciones de programación avanzadas como generadores y listas por comprensión. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto es supremamente chévere porque yo puedo hacer ciclos muy rápidos en una sola línea que pueden ser muy complejos. La gestión automática de memoria de Python le libera de tener que asignar y liberar memoria manualmente en su código. Lo había explicado 3 o 4 líneas previamente. Y vamos a empezar con los comentarios. ¿Qué es un comentario? Simplemente una excepción en el código. Las excepciones en el código son esos detalles que los programadores registran para que cuando lo vuelvan a ver 2 o 3 años después sepan en dónde estaban y qué estaban haciendo en ese momento y tengan que borrar todo y volver a comenzar. Pero en algunos casos suele ayudar a la descripción del algoritmo. Para eso se utiliza el símbolo numeral y todo lo que esté después del símbolo numeral será un comentario, es decir, no será tenido en cuenta para el algoritmo en ningún momento. Como les decía, esto ayuda mucho para describir qué proceso estamos haciendo. Ahora, módulo, librerías. Profe, Hola. profe, disculpe, y en el caso de los comentarios de varias líneas, o sea, es lo mismo para todos, siempre iniciando con el numeral. Sí, en ese caso debemos iniciar con el numeral, ¿cierto? Pero en Python, no me acuerdo, las varias líneas creo que son triple comillas, si no estoy mal. Eso, sí, son triples comillas. Venga, mire, vamos a hacer un código acá. Yo tengo numeral, esto es un comentario y triple comilla. Esto es un bloque de comentarios. Vamos a ver si me saca rápido. La verdad no me acuerdo. No, lo interpreta como texto. Profe, no, tengo entendido que en cada línea hay que poner el asterisco. ¿Sí? Sí, el numeral. Vamos a ver. Casi no uso los comentarios. Ya miremos. Sí, tengo entendido que en ese no se puede poner de una forma para que usted pueda usar varias líneas para comentarios, sino que tiene que usarse en todas. Yo casi no uso comentarios en Google Colab. Vamos a ver si en Spider, yo abro Spider en un momento. No, pero tengo entendido que es en todos, porque yo, por ejemplo, cuando uso Python en Virtual Studio Code, también tengo que, Sí. es necesario poner en todas las líneas el numeral. Venga, hagamos un ejercicio. A ver, yo estaba abriendo Spider. Yo no me acuerdo, yo nunca uso bloques, a mí nunca me han gustado los bloques de comentarios. Sí, son triple comillas dobles. Son triples comillas dobles jóvenes. Vamos a ver si funciona acá. Sí. Profe, ¿son triple comillas doble o simple? Dobles, pero no me lo está cargando en Python. En Spider sí me los carga como comentario. A ver, espera, yo reviso en VS Code a ver si también funciona ahí.
Sí, no, en Spider sí permite la triple comilla y me hace un bloque de código. Con el bloque de comentario. Y no hace nada. Profe, correcto, en VS Code tampoco corre nada. Les cuento que lo voy a poner en el curso porque nunca lo había, pues nunca hago bloques de comentario, nunca me han gustado los bloques de comentario. Pero en C# también funciona así, con triple comillas dobles. Bueno, No, en C# es doble asterisco, doble slash y termina con inverso, doble slash, doble asterisco. Eso es en C#, me acuerdo yo que programaba por allá en C# hace como 20 años. Pero bueno, qué buen dato. Lo voy a poner por acá, comentarios. Esto, acá. Los comentarios comienzan con un numeral y Python representará el resto de la línea con un comentario. Para fuera de Google Colab, podemos crear un grupo o bloque de comentarios con triple comilla doble. ¿Sí ven? Todos aprendimos hoy. Entonces, este es un comentario y voy a hacer acá mismo. No, había copiado esto. Listo, esto es un bloque de comentarios. Profe, pero pues por sintaxis, el Google Colab sí está asumiendo que es un comentario de varias líneas porque después de cada palabra pone el escape de salto de línea. Sí, él está poniendo un escape, pero lo está asumiendo como si fuera algún tipo de escape, de comando de escape. Él lo está asumiendo como texto, entonces él coge esta e interpreta estos dos como un escape y los muestra como un salto de línea. Pero bueno, vamos a continuar. No, borré el comentario. Bueno, ustedes lo tienen en el original. Módulos, comentarios. Voy a volver a cargar la versión. Permítanme un segundo. Que no se me pierdan los datos. Introducción a Google con la clase 2. La voy a cargar nuevamente. Y me voy a enviar a esta pestaña. Y listo. Y vamos para los comentarios. Ahora sí. Este es un bloque de comentarios. Ahí está lo último que habíamos guardado. Y vamos para los módulos. Los módulos tienen esa característica. Ah, Ángelo tiene la mano levantada. Dime, Ángelo. Ok, continuemos entonces. Todo esto, Ángelo, dime, ¿tienes la mano levantada? Ya la Profe, bajo. ya. Hola, dime. Qué pena, es que pensé que ya había hundido el micrófono, estaba hablando solo. Dale, cuéntame. Que le preguntaba era referente a las características notables que tiene Python, lo que estamos viendo ahora, sino que hace rato había levantado la mano. Ah, claro. Es lo que hace que Python sea reconocida como un lenguaje escalable, Sí, que permite aplicaciones escalables, perdón. sí. En cierta manera, sí. Pero, o sea, cuando nosotros estamos hablando de lenguaje escalable, hay dos formas de interpretar el lenguaje escalable. Que a medida que tu corporación o tus características van creciendo, tu lenguaje tenga poco mantenimiento y pueda conservar haciendo las ejecuciones que tiene. O que pueda tener una manera de ser, a ver cómo lo digo, una manera de ser actualizado, por así decirlo, sin necesidad de que haya fallas en la ejecución del algoritmo. Es relacionado a ambos componentes y una de las ventajas, lo que les comentaba ahora, son los contenedores. Tú puedes embedir tu código en un contenedor y puedes conservarlo de manera
casi que por mucho tiempo con esas características específicas. Ya si deseas hacer unos cambios, hay unas pequeñas inconsistencias en cuanto a eso. Y es que las librerías están en constante actualización. Y los lenguajes, pasando por ejemplo de Python 2.7 a Python 3.0, tiene cambios gigantescos. Uno de los cambios más sencillos que existe y que es la prueba más clara de los cambios de Python de 2.7, que fue el último estable de la versión anterior y que ya estamos en la versión 3.9, 3.10, es que, por ejemplo, el print antes se hacía sin paréntesis, era una función embedida, era una clase embedida y no era una función. Ahora en la versión 3 de 3 en adelante ya es una función, recibe argumentos, recibe características y se puede modificar, por así decirlo, o personalizar. En la versión anterior no tenía eso. Python puede ser escalable siempre y cuando las características de ejecución sean conservadas en su entorno o en su contenedor, por así decirlo. Ahora, con respecto a los módulos, ya saben que Python tiene una característica, y es que él tiene sus componentes básicos de ejecución. Él tiene, por ejemplo, sus componentes básicos, el manejo de textos, el manejo de números, el manejo de componentes, y puedo importar ciertas librerías o módulos en donde tienen un uso independiente o un uso característico para ejecuciones para lo cual sean llamadas. Si yo llamo la librería, por ejemplo, math, M-A-T-H, me va a traer todos los componentes de características matemáticas que tiene Python en este momento embebidos. Yo puedo hacerle incluso asignaciones de memoria a una librería para asignarle un alias. Al asignarle un alias, yo llamo, por ejemplo, math as mt, y ya puedo llamar todas las características de ese alias, porque el espacio de memoria va a tener tanto la dirección hacia la librería como la dirección hacia la, por así decirlo, el alias o el sobrenombre que yo le quiera dar. Cada módulo tiene sus propias calificaciones de asignación, es decir, tiene sus parámetros, sus clases, tiene sus métodos y tiene sus atributos. Es decir, si yo estoy llamando la librería math, puedo llamar la función coseno o puedo llamar el atributo pi. El atributo pi, ustedes saben que es un número y me devuelve un número. Pero la función coseno es una función y yo debo entregarle un parámetro para que pueda devolverme el coseno de ese número. Si yo utilizo, por ejemplo, la función tangente, yo no le puedo entregar 0 porque la tangente de 0 no existe, entonces debo tener en cuenta que eso me va a sacar un error. Y hay funciones que tienen limitantes en cuanto a las ejecuciones matemáticas. Hay funciones que dividen por 0, por ejemplo, muchas funciones estadísticas hacen el cociente por el factorial de la cantidad de muestra que se tenga, y si no tenemos una muestra o no hemos asignado una cantidad de ejecuciones, una cantidad de n's, va a sacar un error. Entonces también tenemos que interpretar ese tipo de características. En ese sentido, vamos a realizar una pequeña serie de importaciones. En este caso, declarar la importación es muy importante, valga su redundancia, y la palabra import es la clave en este caso para importar una librería. Yo puedo importar las librerías que están instaladas en mi paquete, en mi programa, o puedo instalar librerías con componentes de instalación, ya sea componentes pip o componentes conda, etcétera, etcétera. Si yo importo la librería system, que es reducida por sys, me va a traer la versión de la ejecución. En este momento estamos ejecutando la versión 3.7.10 de Python, que es por defecto del 20 de febrero de 2021. Esta es mi versión del sistema. Yo puedo ejecutar código que esté directamente relacionado a esta versión. En la mayoría de las ocasiones programables actuales, un entorno de programación requiere esa necesidad de utilizar módulos adicionales. Si yo deseo importar, por ejemplo, el módulo random, llamar la palabra random cada vez que esté haciendo una invocación a un módulo puede ser algo tedioso, por lo cual se les puede asignar un alias. Y yo le puedo decir, vean, todo lo que vaya a ser relacionado con el módulo random, dígale RND.
Y la palabra clave dir, que es una función, me va a listar todos los componentes del módulo random. Entonces me va a decir, venga, tengo todos estos componentes, tengo todas estas características, todos estos que tienen un guioncito abajo son no modificables, es decir, no se pueden tocar. Tengo todos estos, de aquí en adelante tengo una distribución gaussiana, tengo una log normal, tengo el random clásico que es de 0 a 1, tengo un shuffle que me desorganiza, por así decirlo, aleatoriamente una función. Y lo que les decía, la función dir es usada para listar los nombres definidos en un módulo. Esta función devuelve el texto detallando la información solicitada. Listo. Jóvenes, dudas, comentarios hasta el momento. No parece. Bueno, No, profe. listo. Vamos a continuar. Si yo deseo instalar, por así decirlo, un paquete, yo puedo recurrir a ciertos comandos, porque hay muchos paquetes que no están instalados, en este caso, en las librerías de Google Colab. Ellos vienen por defecto con las librerías básicas y con toda la librería de TensorFlow instalada. Listo. pip es uno de los sistemas de administración de paquetes más famosos utilizados para instalar y administrar paquetes de software escrito en Python y que se encuentra en el Python Package Index, en el PyPy. Listo. pip es un acrónimo recursivo que puede significar pip installs packages o pipe installs Python. Alternativamente, pip significa, más conocido como Preferred Install Program, es decir, programa de instalación preferido. Es decir, si yo le dedico a Python que me haga un pip list, él me va a traer, mire que todo lo de TensorFlow está instalado, que esto es de Google, entonces claro que tienen que tener instalado todo eso. Pero estos son todos los paquetes, por ejemplo, el scikit-learn, que es de ciencia de datos, esto es muy utilizado para Machine Learning. Están muchos paquetes instalados, los pueden revisar ahí, entonces ustedes deben ir conmigo. NumPy es muy utilizado para manejo de datos y información numérica. No, ahí, vea el calendario coreano lunar, pues hay unas cosas impresionantes ahí, supremamente tesis. Listo, con todo esto yo puedo listar este componente, lo voy a borrar porque se consume mucha, pero demasiada página, borrar resultados. Por ejemplo, el módulo SymPy no se encuentra por defecto en la librería de Google Colab. Si lo deseamos instalar, yo simplemente le doy clic y él inicia un proceso de instalación. Él va y busca en las librerías y le dice, venga, satisfactoriamente instaló SymPy 4.041. Si yo le digo dir SymPy, Profe, ahora, profe, qué pena, a mí se me cayó la red en el momento. dime. La pregunta, PyList es para mostrar la lista de las librerías instaladas ya, ¿Cuál? Perdón. más arriba. PyList, Sí, piplist lista todas las librerías que tenemos instaladas en este momento. que ya se están instaladas. Listo. Sí, correcto. Bueno, Si yo le digo pip install y el nombre de la librería, ahí sí, si yo le digo, a mí se me había olvidado importar SymPy, debo importar SymPy para que esté disponible en la librería, en la celda, y me dice dir SymPy. Entonces me trae todos los paquetes que están disponibles en la librería SymPy. Profe, Hola. yo tengo una duda. Ahí entonces, cuando se hace ese pip install de esa librería, esa instalación de esa librería solamente se aplica para ese cuaderno de Google Colab o aplica en general? Solamente para este cuaderno y solamente para esta sesión. Solo para la sesión. Sí. Cuando usted se salga y vuelva a entrar a ese cuaderno, ya no va a estar. El cuaderno tiene unas reservas de memoria disponibles y están creadas, pero si deseas utilizar una nueva celda en un libro que ya cerraste y volviste a abrir, tienes que darle a ejecutar. Te recomiendo que le des entorno de ejecución y ejecutar todo, o las celdas anteriores a las. Por eso trae estos componentes. Porque al ser esto en una página web, toda la información se pierde. Es lo que guarda son unos maquetados HTML que están ahí. Si ustedes lo descargan
descargan el documento, esto es un JSON por debajo. Al ser un JSON, eso tiene unas marcas de que la instrucción fue ejecutada y ejecutó correctamente. Pero yo tengo que volverla a ejecutar si la voy a utilizar nuevamente en una sesión adicional. Ah, entiendo, profe. ¿Listo? Listo. Bueno, acerca de los módulos, Python tiene unas funciones integradas. En este caso, el intérprete de Python tiene esas funciones integradas que están enumeradas en orden alfabético. Esto me lo traje de la página de Python. Si lo ven, esto es una tabla, ¿cierto? HTML con la, ¿cómo se dice? Con la, eso es, con el vínculo, que me había olvidado con el vínculo relacionado a la página de Python. Pero si lo necesito, por ejemplo, si yo le doy clic acá, no me abre nada. Él simplemente tiene un vínculo ahí, pero lo pueden buscar en la página de Python, que sí es este vínculo que está acá. Si yo le doy clic a este vínculo, sí me lleva a la página de los built-ins, que se llaman, como lo digo acá, built-in. Son todos estos componentes. Por ejemplo, el valor absoluto, le retorna el valor absoluto, él llama a la función el constructor, mire que llama el constructor. Esas funciones con doble guión bajo son funciones protegidas, todas las funciones con doble guión bajo son funciones protegidas, no se pueden modificar. Y él devuelve el valor absoluto de toda esa componente. Y así para cada uno de ellos. Si quieren conocer más a fondo, hay funciones supremamente tesas como la función, se me perdió, por aquí está. Bueno, hay funciones supremamente tesas, se me perdió la función yield. Por ahí está. La dirección que ya la vimos, ya vimos, por ejemplo, entero, que convierte a entero cualquier número, establece un punto de quiebre, convierte a byte, convierte a flotante, hace un iterador, determina si la función es llamable o no llamable, o sea, si es privada o no es privada, etc. Pues hay muchas cositas como las funciones tuplas, como la función exponencial, abrir, input, que es para ingresar información. Hay muchas funcioncitas muy chéveres ahí. Una de las más importantes es la función help. La función help, cuando uno está varado, uno le puede decir, venga, ayúdeme. Yo le digo, importemos la función random y tráigame el help de random. Entonces él me dice, to choose a sample in a range of integers, use a range as an argument. This is especially fast and space efficient for sampling from a large population, sample range, etc. Entonces tiene una notificación en inglés, lastimosamente, para los que no hablan inglés, que sea una motivación, y tiene una descripción de cada una de las funciones e incluso de los datos que están relacionados a él. ¿Cómo está la ruta de ubicación? El archivo está en users, librería, Python 3.7, random.py. Esta es la ruta, como ustedes pueden observar. Nosotros estamos en un entorno Linux embebido, entonces podemos hacer ciertas características que no les voy a decir, porque ya ustedes lo descubrirán más adelante. Yo también puedo llamar un help de una función, perdón, de una clase y de un método. Es decir, tráiganme la ayuda de una función randint. ¿Qué quiere decir randint? Que yo voy a generar una variable aleatoria, pero me va a traer un valor aleatorio entre dos números, es decir, entre 0 y a cualquier número o entre x y cualquier número. Si yo le digo, por ejemplo, código, le digo import random as rnd y le digo rnd.randint, le digo, vean, genéreme números aleatorios del 1 al 100 y le voy a decir print. Él me va a imprimir un número aleatorio entre 1 y 100, el 31. Vamos a hacerlo otra vez y vea el 15. Vamos a hacerlo otra vez y vea el 77. Este randint es uniformemente distribuida, es decir, la probabilidad de que me salga mi 1 es la misma que me salga 99. ¿Listo? Ahora, para ver el tema de variables, les voy a llevar a una situación académica y vamos a hacer una pausa de 2 minutitos. ¿Listo? Mientras yo preparo una cosita por acá. ¿Listo? Mientras tanto, conversen. Conversarle. De lo que quiera. Si tiene dudas, sugerencias, quejas, reclamos, mensajes.
Profe, pues Hola. yo sí tengo Sí, de pronto con una él. sugerencia y es mirar si de pronto podemos ir un poco, o sea, yo sé que el contenido que usted nos presenta a nosotros es bastante amplio y más en este lenguaje, pero mirar a ver si de pronto puede ir un poco más despacio, porque mientras que uno mira, analiza, piensa, hace el ejemplo con usted y todo eso, digamos que uno le va perdiendo como el hilo. O eso por lo menos me pasa a mí, no sé otros compañeros qué piensan. Bueno, me parece Sí, bien. sí, Pueden ir más igual. despacio. Perdón, profe. Sí, Bueno, hay como por ejemplo algunos que estamos en primer semestre, pues no logramos, hay ciertas cosas que no conocemos, entonces nos toca de rapidez investigar cierta palabra o saber acerca de algún concepto que tiene usted, entonces va muy rápido y a veces la información se nos pierde, ¿no? Pues en mi caso, pues ahí más o menos estoy empezando como principiante en todo este entorno, pues casi no conozco el tema. bueno, para eso yo ya venía preparado de cierta manera, pero no sabía que estaba hablando o huyendo tan rápido. Voy a mermarle un poquito. Y alguno de ustedes ya está o sea, no está registrado en Google Colab. Todos están perdón, en Google Classroom. Todos están en Google Classroom conmigo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguno Sí, profe. alguno no está en Google Classroom o no sabe qué es Google Classroom? Sí, yo estoy hoy, pero hoy no encontré la tarea que nosotros tenemos para subirla. Ya está, la publiqué desde el mediodía. Bueno, ahorita la buscan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es en este momento, por favor, vamos a ir al Google Classroom y vamos a diligenciar. Pero yo le digo agregar vínculo, súper rápido. Agregar vínculo. Y vamos a diligenciar la asistencia del día de hoy. Listo. Esto no tiene ninguna actividad académica. Esto no tiene ninguna nota. Es simplemente para validar que el ejercicio se está realizando, que a mí me paguen bien lindo por hacer mi trabajo. Y simplemente para que la universidad tenga un control de quiénes personas están asistiendo a los TAC para validar esta actividad y conservarla en próximos semestres. Listo. Ya vieron la actividad publicada, ¿cierto? Diligenciar el formulario. Sí. Listo. Pues, está en el Classroom. Dele refrescar. Dele F5 en el explorador y ya les debe aparecer. Les voy a compartir el vínculo también directo aquí en el chat para que puedan acceder directamente. ¿Listo? Para que me diligencien, porfa, la asistencia. Profe, ¿la asistencia o una encuesta? Es lo mismo. Sí, profe. Es un formulario de Google. No es lo mismo una asistencia que una encuesta. Listo, profe, gracias. Es un formulario de Google. Me diligencia la encuesta si es tan amable. Bueno, la encuesta tiene nombre, programa, estás a gusto con el curso, la calificación, deseas información en formato multimedia y conocimiento del curso y otros grupos de conocimiento, y los comentarios que ustedes decían, por ejemplo, el comentario que hacía el compañero ahora, profe, estaba muy rápido, bájele un poquito, vea que la nueva velocidad de la autopista del norte ya son 60 y no son 80, entonces cálmese, estoy listo, háganlo de uno. Jóvenes, mientras tanto ustedes diligencian eso, les voy a comentar, cada semana les voy a publicar una película de conocimiento general para la ingeniería o para la tecnología de sistemas de información o en desarrollo de software. ¿Listo? ¿Con cuál empezamos esta semana? Con la obligatoria, el código enigma. Profe. Hola. Carlos, no, dale, habla. No, sino que era respecto a eso, sino que usted subió la de Mancuri y esa sí no tiene subtítulos, entonces ahí estoy maluco para eso. No tiene subtítulos, yo le puse los subtítulos. No, profe, yo la comencé a ver y sale desactivado. Ay, pues, sí, sale le cargué los subtítulos. Sí, profe, usted dijo que viéramos el de inglés y yo lo abrí, pero está todo en inglés, no tiene subtítulos. No, la de Imitation Game sí no tiene subtítulos. Yo le pongo los subtítulos ahora. Ya. Profe. Hola. Perdón, yo estoy en el de la ingeniería web 2. ¿Ese es el Classroom al que estamos hablando o no? No, hay otro Classroom, te lo voy a poner acá, te voy a mandar la invitación ya mismo por el código, por el chat del curso, listo, por acá mismo. Le das clic a este vínculo que voy a pegar y te unes directamente al Classroom
en el que estamos trabajando todo el contenido del tag. ¿Listo? Ok, ahí estamos ya. El de las 18:52. Con eso te unes, te asigna automáticamente las tareas y puedes ver todo lo que está en el tablón. Ahorita les voy a publicar pues venga, yo miro si puedo poner los subtítulos ya mismo. Y probamos los subtítulos de una. Ok. Material audiovisual, radioactive, sí. Código Enigma, prácticamente ha sido el libro obligatorio de semestre por medio. ¿Cuál? ¿Esa película? Sí. Pero no la trate tan mal, esa película es muy chévere. Sí, es chévere, pero... Sí. Todos los profes la ponen. Es la cuarta vez. En serio, la cuarta. En serio. Pereza, nosotros los profes están locos. Es la cuarta vez para Davis, tal vez porque va a quedar en cuarto semestre, porque los que vamos en quinto ya sería la quinta vez. Sí, sí. Por eso dije semestre del promedio. Bueno, repítasela que yo me la repito. Yo me repito 3 películas cada año. Interestelar, me repito El Código Enigma y me repito siempre Matrix. No sé, me fascina Matrix. Porque tan chévere. Profe, no encuentro la encuesta. La acabo de pegar aquí en el Classroom. Si no estás vinculado al Classroom, no te va a aparecer. Tienes que vincularte al Classroom, ¿listo? Bueno, les tengo otras películas muy chéveres, pero la del Código Enigma sí es obligatoria, pero es muy chévere. Y la de Radioactive ya tiene los subtítulos, ya las pueden cargar. Sí, que esa sí no la he visto honestamente. Esa la tengo pendiente de verla. No, y la de la otra semana es brutal. Pero no porque estoy absolutamente seguro que no se la han puesto los otros profes. El efecto Mandela. No la han visto. Estoy absolutamente seguro. Esa película es súper infravalorada en el mundo de la computación. Bueno, ya tengo aquí todo listo. Les voy a compartir una ventana. No más infravalorado que el creador de C. Sí, más o menos. Sí, que ese murió justamente la misma semana que murió Steve Jobs, pero nadie le prestó caso a esa muerte. No, y el tipo, casi que el 50% de los lenguajes de programación hasta casi que el 2000, antes de que se diera el boom de los lenguajes de tipado dinámico, todos eran heredados de C, todos. Sí, y prácticamente ese sí podría decirse que fue algo lamentable haber visto esa muerte tan infravalorada. Sí, pero es que al man le dio un cáncer y eso sí, qué pecado. Sí. Muy teso. Bueno, jóvenes, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? No. Sí, profe. Sí, profe. Para aquellos de ustedes que estén en el cuarto, quinto, tercero semestre de la tecnología, esto puede ser un poquito repetitivo, pero lo vamos a tratar de manejar de una manera rápida y amigable. ¿Listo? Vamos a hablar sobre las variables y cómo es el comportamiento de estas en nuestros entornos de programación. ¿Qué es una variable? Es simplemente un espacio de memoria en donde yo voy a alojar ya sea unos códigos, unos números, unos textos, cualquier tipo de dato cabe en una variable, pero que pueda ser interpretado por el computador. Una imagen, por ejemplo, no es una variable. Una imagen es un conjunto de datos, es un conjunto de variables que representan una imagen. Una variable puede ser un componente que pueda tener muchos componentes, como el caso de una cadena de texto, por decir, una letra, una característica o incluso este párrafo que estamos viendo acá en la pantalla puede ser una variable tipo texto. Las variables tipo texto por general tienen una extensión de 256 caracteres. Esto es en la programación anterior.
en la programación actual tienen características hasta ilimitadas, como lo tiene Python. ¿Listo? Entonces, una variable es una cajita en donde yo voy a guardar cositas. Puedo guardar números. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, porfa? ¿Lo puedes cerrar? Alberto. Perdón. Alberto. No. Disculpe. No empiecen a decir el nombre. El que lo tenga abierto sabe y lo va a apagar. Gracias. Tranquilo. Entonces, una variable es una cajita en donde yo puedo poner números, características, datos, letras y la composición de varios de ellos. ¿Listo? Con base en esto, yo puedo definir sus variables ya sea por fijo o variable. ¿Cómo así que fijo o variable? Si la definición de variable por longitud es fija, quiere decir que su tamaño no varía en todo el momento de la ejecución de un programa. Por ejemplo, una variable de tipo entero, lo más normal es asignar 64 bits a una variable de tipo entero. En esa variable de tipo entero yo tengo un número muy grande para poder asignar esos datos. Pero si yo me gasto ese número muy grande, que tengo 64 bits de espacio, si yo le asigno el valor 1, yo voy a desperdiciar todo ese dato adicional que tengo en él. Pero no se preocupen, eso no es nada para los computadores que tenemos ahora. Cuando estábamos yendo hacia la Luna, en el año 1966-1967, sí era importante almacenar variables en el contexto que lo requería. Y muchas de las variables se almacenaban como variables tipo texto. ¿Por qué? Porque la variable de tipo texto es una variable variable, por así decirlo. Su tamaño puede variar a lo largo de la ejecución del programa. Y si yo asigno un 1 a una variable tipo variable o variable tipo texto, ese único carácter va a quedar quieto, inamovible, hasta que yo lo modifique. Entonces, cuando había restricciones de almacenamiento en la parte inicial de la computación, sí era muy importante tener en cuenta la parte fija y la parte variable de las variables. Ahora que ya tenemos nuestros almacenamientos enteras y nuestras memorias RAMs en gigas, no es muy detallado esto, pero esto es para conocimiento general. Tenemos ciertas características de datos para guardar en las variables. ¿Y cuáles son esas características? Tenemos tipo de dato lógico, es decir, lo que guardan como verdadero y falso. Son esas componentes lógicos que son muy interpretados en la programación. Siempre lo más eficiente en la programación es un tipo de dato lógico. Si a mí una respuesta me da en falso o verdadero, es la unidad de memoria más fácil de leer para cualquier computador y para cualquier programa. Por eso, las computaciones efectivas o las computaciones de alto rendimiento siempre trabajan en booleanos. Este tipo de datos se llama booleano por su creador. El tipo de dato entero guarda números de tipo entero, es decir, no vamos a recibir decimales, y vamos desde menos infinito hasta infinito pasando por cero. Los tipos de datos de coma flotante, ya ahí sí tenemos números reales y ya tenemos decimales. Por ejemplo, en este caso sí nos cabe el número pi. El número pi, que es 3,14151691, nos cabe en un tipo de datos de coma flotante. Es decir, podemos guardar un espacio numérico y un espacio de decimales. Para los tipos de dato carácter, almacenamos una sola letra, un solo carácter, un solo número, un solo símbolo, una sola letra. Y el tipo de dato cadena es una concatenación, es decir, una lista de caracteres que se almacena en una sola ubicación de memoria. Con base en lo anterior, los tipos de datos lógicos booleanos permiten unos y ceros, falsos y verdaderos, en sentido apagado, blanco-negro, listo. Para los tipos de datos enteros, permite desde menos infinito hasta infinito, sin decimales, solo unidades exactas. Para los tipos de datos reales, entonces ya podemos relacionar o definir números racionales, números enteros, números trascendentes. Todo este conjunto de números vamos a estar relacionándolos allí. ¿Cómo permite un tipo de carácter definir si es una letra, un símbolo o un dato? Eso se hace por una paginación binaria que recibe el computador. Como ustedes saben, los computadores reciben solamente unos y ceros, y hay un estándar internacional que es el ASCII, que es el American Standard Code for Information Interchange, que lo creó Estados Unidos y dijo, a mí me importa un pepino el mundo y yo hablo inglés, y inglés es lo que vamos a hablar. Entonces escribió desde sus características cómo son estos componentes por 4 bits. Entonces tenemos 4 bits de paginación, 4 bits de identificación, y con esos 4 bits yo puedo clasificar todas las letras en el lenguaje inglés hasta el 127.
Es decir, yo tengo esa caracterización que vemos en esta tabla. Más adelante, unos manes muchísimo más tesos se crearon el Unicode. ¿Qué es el Unicode? Es, venga, yo voy a conservar el ASCII, que es que la mayoría de la computación en los años 70 y 80 se creó del lado de Estados Unidos y por lo tanto la mayoría de las páginas y de los impresoras de los computadores tenían ese ASCII, pero cuando mandaban un dato o una información a Japón había ciertos problemas de traducción, entonces siempre salía más fácil escanear la imagen con un fax y enviar el fax. ¿Cómo programan los chinos? Venga, les voy a contar algo muy teso y qué pecado de los chinos. Imagínense que los lenguajes asiáticos orientales, en este caso todo lo que es desde Birmania hacia la derecha, yendo hacia Japón, el lenguaje es muy simbolista. Es decir, todos los lenguajes de comunicación de ellos es basado en símbolos. Por lo tanto, los teclados, las computadoras, son computadoras basadas en símbolos. El 95%, 96% la última vez que vi de los lenguajes de programación están escritos en inglés. Hay un 3% en español, aunque usted no lo crea, muy alto. Y hay unos ciertos lenguajes de programación, el lenguaje cirílico, que es ruso, que es otro 2%, y el 1% está en lenguaje simbólico. Para los chinos es muy triste porque ellos tienen que poner unas pequeñas imagencitas del teclado americano encima de las teclas japonesas. Ellos tienen teclados mucho más grandes que los de nosotros y ellos tienen que poner esas pequeñas configuraciones. En muchos casos ponen una hoja encima de plástico y programan sobre la hoja de plástico encima hasta que se aprenden las combinaciones de teclas. Muchos de los grandes programadores chinos que ustedes ven en YouTube, porque hay un canal de YouTube de un chino que habla en inglés que es muy teso, tiene 2 teclados en el computador. No sé si lo han visto, se llama Jun, yo no sé qué, Jun algo. Yo lo he visto por ahí, si alguna cosa les busco y se los mando. Siempre tienen 2 teclados, un teclado americano y un teclado chino. Entonces ya con eso damos solución a la pregunta del compañero John Abelardo. Continuando, entonces los manes del Unicode dijeron, venga, es que yo necesito tener japonés, yo necesito tener cirílico, yo necesito tener latín, pues latinoamericano, tener la ñ, tener todas esas características, y los manes lo que se inventaron fue una configuración Unicode, que es, yo le voy a definir unos códigos que son, si no estoy mal, son 6 bits y dividen en 6 bits hasta un UTF-8, es decir, 8 bits de paginación, y con la primera característica, él le va a decir a usted cuál va a ser, y conservaron el ASCII. Por eso cuando usted mira el Unicode y hace una impresión del carácter Unicode largo, él le va a dar estos primeros 127 ASCIIs como los primeros 127 Unicodes que existen. Luego de aprender algo que no nos puede servir para nada, vamos a ver el tipo de dato de cadena string. El tipo de dato de cadena string tiene una consecución de... Hola, ¿aló? No, que yo con el ASCII y el Unicode, yo que tengo mi experiencia, sí es muy útil, pero... no, claro. Es vital. Pero uno que está orientado a la programación de ciencia de datos, uno sí tiende a identificar estas características y a bendecir a las personas que se crearon el Unicode. Sí. Pero cuando uno es un programador de frontend o de backend, eso es más del día a día y no se nota tanto, pero sí en el fondo sí es chévere. Bueno, el tipo de dato de cadena string se define como una consecución de letras, números o signos, incluso símbolos en ese caso. Entonces yo puedo tener un espacio de memoria en donde voy a guardar letras consecutivas, puedo guardar espacios y cada uno de ellos va a estar relacionado a un tipo de asignación o una interrupción, que esos son más llamados interrupciones, como lo interpreta el computador. ¿Cuáles son las reglas para definir variables? Y es que, como ustedes saben, la asignación de la memoria en los computadores es numérica, por lo tanto, la combinación de letras y números debe tener unas características específicas para no interrumpir en los componentes lógicos de la memoria. Y es por eso que no pueden empezar por números. Ninguna variable que usted vaya a crear en ningún sistema de programación o en un sistema operativo o en un dato puede empezar por número. ¿Listo? ¿Cómo así usted no puede nombrar
una carpeta CON en Windows. ¿Por qué? Porque son variables, son números que ya están predeterminados en los lenguajes de programación. Si usted se va para Windows en este momento, le dice crear nueva carpeta y escribe CON y le da Enter, no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque nunca lo había hecho y apenas se dio cuenta. ¿Qué pasa con esas palabras específicas? Que los lenguajes de programación también tienen esas palabras específicas. Por ejemplo, la combinación de palabras FOR, que es for, especifica un ciclo. Y yo no puedo llamar una variable con una especificación porque eso presenta problemas con la sintaxis y con la semántica incluso del algoritmo. Es decir, como el programa interpreta lo que yo escribo para generar un código, me va a presentar problemas. Entonces, no puede tener el mismo nombre que una palabra reservada del lenguaje de programación, por lo mismo que les expliqué del sistema operativo, que no pueden tener una variable, por así decirlo, que se llame con. ¿Sí lo intentaron o no lo intentaron? Es cierto, profe. Sí, lo intentamos. Sí, ya lo intenté y sí, está el error. Es por eso mismo, son palabras que el sistema operativo se reserva para poder conservar su ejecución. Si yo le pongo con a una palabra, ese parámetro con lo utiliza el sistema operativo para establecer las comunicaciones entre la impresora, entre la pantalla, entre todos esos componentes. Entonces imagínense que una carpeta se llame con, empieza a pasar o a hacer un flujo de información por donde no debe, y eso mismo pasa con los lenguajes de programación. Entonces, no pueden tener palabras reservadas, solo pueden tener letras, dígitos y el guión bajo. No puede tener símbolos, no puede tener puntuaciones, no puede tener tildes, no puede comenzar por números, no puede tener espacios en blanco y no pueden llevar acento. Entonces, estas son mis características para yo crear variables. ¿Listo? Ahora una preguntita. Dime. Bueno, no sé si es fuera de, pero aprovechando. ¿Hay un teclado especial para programación o qué? Sí. Muchos. De pronto nos comparte de pronto cuál comprar. Los teclados de programación son teclados mecánicos. Es decir, la mayoría de los teclados que nosotros usamos en este momento son teclados digitales. Los teclados digitales es una interrupción electrónica entre un nodo y un receptor. Los teclados mecánicos es la presión mecánica la que hace la interrupción. Las diferencias son muy sencillas. Cuando usted presiona un teclado mecánico, siempre suena, hace como un clic pequeño. Y esos teclados son mucho más eficientes, rápidos, no tienen problemas de asignación, no tienen problemas de flujo de energía, no tienen problemas de presión. Eso sirve mucho para las personas que escriben muy rápido, que escriben de manera, por así decirlo, fuerte. Entonces, el teclado del programador... Hola. Son más o menos lo que utilizan los gamers, profe. Lo que pasa es que los gamers nos robaron los teclados a nosotros. Pero sí, son teclados gamers, sí, tienes toda la razón. Pero es que en algunos teclados gamer, profe, uno para encontrar las comillas o la comilla sencilla, no, qué chicharrón. Mire su teclado en este momento. Si usted tiene la arroba en la Q, su teclado es latino. Si usted tiene la arroba en el 2, su teclado es español. Si usted tiene la arroba en el 3, su teclado es americano y no tiene ñ. Tiene en el 2. Entonces es español. Fíjense que la tilde está invertida. Yo tengo un problema. Por ejemplo, yo compré un portátil importado de Estados Unidos directamente y el arroba lo tiene en el 2, pero él no tiene la ñ y es americano y todo. Exacto. Hay unos teclados americanos que tienen la arroba en el 2. Sí. Eso, y por ejemplo, no tiene la ñ. Yo le iba a preguntar sobre eso también. Pero es la configuración regional. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, yo no he podido encontrar un teclado mecánico que tenga ñ. Y lo he buscado y he escrito en Amazon y les he pedido y pongo en las sugerencias de Logitech que por favor hagan una variante en latino y no. Entonces yo tengo mi teclado gamer guardado y en este momento estoy con un genérico de Microsoft dando la clase, porque tengo mucho que escribir. Yo tengo que escribir artículos científicos, tengo que escribir, en este momento estoy haciendo un documento para la universidad de la ingeniería, entonces necesito la ñ constante. Y cuando voy a jugar, voy al cajón, saco el gamer y lo conecto. Profe,
en ese sentido, ¿qué es más recomendable? ¿Un teclado americano o latino para programación como tal? Lo que usted más va a utilizar en programación son, les voy a decir en orden, el guión bajo, el punto, los corchetes, los paréntesis, los corchetes, las llaves y las comillas dobles. Si usted ya está acostumbrado a esa configuración en su teclado español, siga usando el teclado español. Si usted se puede ajustar al teclado americano, que una de las ventajas de los teclados americanos, los QWERTY, porque se llaman QWERTY, por la configuración de Q, W, E, R, T, Y en la parte superior izquierda, son las configuraciones de los corchetes y de los paréntesis y del igual. Fíjense que en los teclados americanos el igual es solo una presión de tecla. Como los latinos no estábamos tan acostumbrados a la programación, el igual tiene una combinación de dos teclas. Todo lo que usted tenga que hacer con una combinación de dos teclas es que su teclado no está diseñado para la programación. Por ejemplo, si usted puede escribir los corchetes, el igual, los paréntesis, sin doble pulsación de teclas, su teclado es específico para la programación. Porque eso lo ayuda y le da mayor productividad a usted en la ejecución de su algoritmo. Y hay muchos teclados programables para ese tipo de componentes. Así le preguntaba porque, por ejemplo, para sacar las llaves que las utiliza uno tanto, hay que, en el español hay que utilizar el ALGR y de pronto uno como que antes, por ejemplo, yo me acostumbraba más con el Shift, no sé, el 7 era, no recuerdo bien, porque era americano, entonces en ese vaivén a veces uno como que enreda. Les voy a montar una foto. Les voy a mostrar una foto en el Classroom de los... venga, yo me conecto y les pongo video en un momentico. Estamos en Classroom. Yo me conecto en un momentico y les muestro. Yo si me deja conectar, sí, ahí estoy. Voy a silenciar. Bueno, no sé si me están viendo. Ay, el feedback. Maldita sea. Voy a poner un audífono aquí. Sí, ahí se está viendo el cabeceo de la cámara. Listo, ya puse un audífono. Hola, soy el profe, ¿cómo están? Muy queridos, muy amables. Excelente. Voy a cambiar la cámara. Mírenlos así. Completar acción, no, gracias, muy querido. Miren, este teclado tiene la configuración muy chévere y más sencilla. Mire que las comillas dobles, el igual, todos están configurados para un acceso rápido. Incluso el mayor que y el menor que, mírenlo acá. Este mayor que y menor que son muy utilizados en la programación y miren que tienen acceso directo. La interrogación también es muy utilizada, las comillas dobles. Todas estas están en un acceso directo. En un teclado genérico no está así. Mire que tiene una combinación doble o una doble utilización de teclas para la generación. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Usted me explica tan amable qué tan relevante es un teclado en el aprendizaje de Python. Pues lo digo porque un teclado, pues compra uno cualquier teclado y aprende a darle chip, no sé qué. Sino que es que llevamos media hora hablando de un teclado. Yo creo que lo ideal sería aprovechar este tiempo para adquirir conocimientos, ¿no? Sí, tiene razón. Profe, lo ideal es que nos mande un link de compra y listo. No. Aunque ustedes no lo crean, el teclado, si ustedes tienen pensado realmente ser programadores de Python, sí es recomendable un teclado que tenga accesos directos a ciertas componentes de teclas. Eso es lo que les quería mostrar. Es solamente eso. Si usted, eso produce, o sea, ¿cuánto tiempo se ahorra usted? Porque, o sea, eso puede ser un segundo, puede ser medio segundo, puede ser características que no lo noten, pero realmente ayuda mucho a la producción y a la programación. No, profe, pero sí tiene razón en habernos ilustrado de esa forma, porque igualmente eso estamos arrancando y lo que va a llegar de aquí para arriba es generar códigos y líneas de códigos,
pero sí tener unas bases buenas y este conocimiento interesante. Sí, no, pero lo que dice el compañero es válido, pero recuerden que este tag es para los de primer semestre como para los de quinto. ¿Listo? Entonces, no, está muy clave y de hecho necesitábamos eso porque en realidad media hora hablando de texto, solo como 7 minutos. Profe, yo estoy de acuerdo también con lo que dice el compañero Edgar. Lo importante es alcanzar a ver los contenidos o la temática que nos traía preparada para el día de hoy a las 8, porque mañana, por ejemplo, a las 2 de la tarde es muy complejo uno asistir y es muy bueno estar en la clase. Listo. No, en ese sentido sí vamos a completar la temática del día de hoy. Profe, ¿y no hay posibilidad de cambiar el horario de los viernes? No, porque ese es el horario que me asignaron. Igual los viernes no vamos a ver contenido nuevo, son solamente ejercicios. Listo. En ese caso, para la asignación de valores a una variable se utiliza el igual. El igual lo que hace es tener una expresión o valor a la derecha y lleva esa información a lo que está a la izquierda. Listo. Esta operación es destructiva. Quiere decir que todo lo que esté a la izquierda del igual se va a reemplazar, se va a borrar y se va a asignar nuevamente por lo que está a su derecha. ¿Listo? El formato de asignación es este. Usted tiene variable o dato, un igual, y tiene una expresión o valor. Esa expresión o valor va a pasar a la izquierda y va a asignar los datos que están a la derecha. Esto es destructivo. Eso quiere decir que cada vez que yo realice esta operación, lo que está aquí a la izquierda se va a perder. En muchos casos, cuando usted quiere persistencia de datos, se usa variable más por división menos la operación aritmética matemática que usted necesite con la expresión y así conserva el valor porque esta es una operación destructiva. Al ser una operación destructiva, lo que está a la izquierda se pierde. Hay algo que es muy importante que son las operaciones aritméticas en Python. Y es que las operaciones aritméticas nos permiten realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones entre números y son relacionadas por operadores. ¿Cuáles son los operadores? La potenciación es el doble asterisco, la multiplicación es un asterisco sencillo, la división es una slash, la suma es un símbolo de suma, el símbolo de resta, y el módulo y la división entera son el porcentaje y el doble slash. ¿Qué hacen el módulo y la división entera? Por ejemplo, el módulo me devuelve el residuo. Sí, estas diapositivas las voy a compartir en el Classroom apenas acabe la clase de Juan David. El módulo me devuelve ese residuo de una división que no es una división exacta. ¿Listo? Y la división entera me devuelve es solamente este número. Si tiene, por ejemplo, en este caso, 79 dividido 8 tiene decimales, solamente me va a devolver la parte entera de la división y me va a truncar. No me va a redondear, me va a truncar. Es decir, si la división 17 dividido 3 me da, en este caso, yo pongo la calculadora, 17 dividido 3, me da 5, 6, 6, 6, 6, 6 y un montón de 6. El caso más natural sería redondearlo a 6. En este caso, la división entera corta todos esos decimales y solamente muestra la parte entera. Para la jerarquía de operaciones está el operador. Los paréntesis tienen la mayor jerarquía. Todo lo que esté dentro de paréntesis, una expresión algorítmica, se va a realizar de primero. Por lo tanto, cuando yo tengo ciertos componentes y los voy a relacionar, la jerarquía se realiza de la siguiente manera. Lo primero que se va a realizar es la potenciación. Luego, en orden de izquierda a derecha, el que primero se encuentre de estos, de multiplicación, división, módulo y división entera. ¿Qué quiere decir que el primero que encuentre? Recuerden que los algoritmos se ejecutan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Listo? Al ejecutarse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, él tiene que interpretar el componente o las líneas por la forma en que está escrito. Y él, si encuentra una multiplicación, la va a hacer primero que una división. Si encuentra una división entera, que es el doble slash, en este caso está de último, de primera, y después una multiplicación, él va a hacer primero la división entera que la multiplicación. Y en la última prioridad son la suma y la resta. Ahora, si una expresión contiene subexpresiones entre paréntesis, estas se van a evaluar primero, respetando la jerarquía de los operadores. Los operadores aritméticos se aplican teniendo la jerarquía de izquierda a derecha. ¿Listo? Lo que les explicaba ahora. Por ejemplo, en estos casos hay unos ejercicios. Todo esto tiene están en la misma línea.
¿Qué tiene prioridad? La división y el módulo por encima de todas estas sumas y restas. ¿Y cómo se hace? De izquierda a derecha se hace primero la división y después el módulo. En este caso, la división y el módulo se hace primero la división y luego el módulo. En este caso, como hay unos paréntesis, se hace primero esta multiplicación, luego se hace la potenciación, luego la división y por último la multiplicación. En este caso tenemos paréntesis, se hace primero este módulo, tenemos multiplicación, división, suma y resta, se hacen multiplicación, división, y ahí sí en el orden de izquierda a derecha, suma, suma y resta. ¿Listo? En caso de los operadores relacionales, son aquellos que nos sirven para comparar operandos o números o constantes o variables. El resultado de una expresión de un operador relacional siempre es falso o verdadero, es decir, nos va a responder una operación lógica. Siempre nos va a decir es verdadero o es falso. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que dos variables sean iguales. Si realmente son iguales, me va a devolver verdadero. Si son diferentes, si realmente son diferentes, me va a devolver verdadero. En caso de que sean iguales, me devuelve falso. Si es menor que, si es mayor que, menor o igual o mayor o igual. Siempre va a devolver un valor falso o verdadero. Dígame. Perdona, te interrumpo, pero ahí el igual, ese operador para definir igualdad, no deberían ser los dos iguales. Sí. Porque ese igual es de asignación. Sí, es correcto. Ahorita lo corrijo. Lo que pasa es que como esto yo lo homologué de un curso que yo tenía de la Universidad de Antioquia, que es con Visual Basic, se me olvidó corregirlo. Por ejemplo, aquí en los ejercicios se me olvidó corregir el módulo y no se dieron cuenta. Pero sí, es con doble igual. Tienes toda la razón. En ese caso, nos devuelve falso o verdadero. Listo. Siempre nos va a devolver falso o verdadero este tipo de operaciones. Y cuando yo interpreto, hay unos ejercicios que les dejo para que los utilicen. Cuando yo interpreto estas expresiones lógicas o booleanas, yo puedo concatenarlas. Es decir, yo puedo relacionar estas operaciones con números constantes, incluso con operadores lógicos o relaciones. Estas operaciones solo pueden tomar falso o verdadero. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener conjunción, disyunción y negación, y más conocido como y, o y no. Esas operaciones tienen, estos operadores si están actualizados, si los actualicé, tiene negación, tiene la mayor jerarquía y le invierte el valor a un falso o un positivo. El AND es sin embargo y el OR es ambas o mínimo o. ¿Qué pasa? Que cuando yo interpreto la tabla, yo tengo P y Q, yo tengo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso y verdadero y falso. Si yo niego P, si mi valor es verdadero, su negación es falsa, su P o Q, en este caso verdadero o verdadero, va a ser verdadero. Para todo donde exista al menos un verdadero, todo O va a ser verdadero. Y para la conjunción, solamente cuando existan dos verdaderos, será verdadero. Esto lo vamos a ver mucho más adelante en los componentes de expresiones condicionales, pero me parece que lo pueden trabajar en este momento. Aquí hay unos pequeños ejercicios y la tabla de jerarquía completa es esta. Yo tengo que el igual, había convertido este, pero se me olvidó el igual. Tenemos, ¿cuál es la mayor jerarquía? ¿Qué se va a hacer primero? Los paréntesis. ¿Qué se hace después? La potenciación. ¿Qué se hace después? Las operaciones multiplicación, división, módulo y división entera. Sumas y restas, operadores relacionales, la negación, el AND y el OR. ¿Listo? Terminando con esto, le voy a dar guardar y vamos a volver a la clase, pero la de Python. ¿Listo? Voy a compartir una ventana y vamos a compartir esta introducción. Listo. Entonces, como ya sabemos que las variables son contenedores para almacenar datos, nosotros vamos a crear variables sin ningún comando. ¿Cómo se crean las variables en Python? Simplemente un nombre, un parágrafo con las condiciones que ya especificamos, ¿cierto? Que ya tenemos claras de cómo crear una variable que no puede empezar por número, que no tiene estas características, etcétera, etcétera.
y esa variable se crea en el momento en que se le asigna un valor por primera vez. Ahora, una de las funciones más utilizadas es la función print. Como habíamos visto previamente, la función print permite entregarle al usuario, en este momento al ejecutor, ese conocimiento de variables o esos datos que están almacenados en variables. Yo le puedo pasar tanto punteros como asignaciones, concatenarlos, y la concatenación se hace con el símbolo del más. Yo necesito concatenar dos variables, yo pongo variable 1 más variable 2, si son texto las concatena, si son números las suma. Entonces mire que el intérprete de Python, al ser tipado dinámico, va a interpretar cada variable como el tipo de variable que está asignado en este momento, y si al menos las dos son numéricas, se suman, y si al menos una es textual, se concatena. Listo. La función print, vamos a crear, por ejemplo, en este caso, 3 variables y las vamos a imprimir. Yo tengo aquí play y voy a asignar un valor. En el momento en que yo asigno este valor, creo esa variable. Entonces yo le asigno 666, 25.6 y Batman. Y yo voy a imprimir X, Y y Z. Al momento de yo imprimir X, Y y Z, me va a mostrar el resultado de la variable, de mi segunda variable y mi tercera variable. Entonces tengo entero, flotante y texto. Si yo las quiero imprimir en una cadena, simplemente las separo por una coma y él me va a poner espacios entre cada una de ellas. Si yo las quiero separar manualmente, lo puedo hacer concatenándolo con texto y él va a interpretar, en este caso, que no está soportado, y lo que tengo que hacer yo es convertirlas a texto para poderlas concatenar. Una función str, dime. Pero también se pueden usar ambas usando la coma. Sí, es cierto. Yo puedo concatenar la coma y el espacio y ahí no hay ningún problema. Con la coma no necesito hacer la conversión porque él automáticamente trata los datos como un dato independiente. Acá es un único dato que yo estoy trabajando porque es una secuencia constante de información. Cuando yo utilizo la coma, empiezo a separar argumentos de mi función y él los va a tratar independientes. Si quieren, hacen el ejercicio y reemplazan el más por una coma y verá que les funciona sin ningún problema, sin tener que hacer la conversión de la variable numérica. En este caso, la variable z no necesita convertirse porque ya es texto, pero las variables numéricas en un contexto sí necesitan conversión. Si yo concateno Batman con Superman, en este caso, mire que me sale Batman con Superman, pero en este caso yo tengo un espacio. Si yo le quito el espacio, me dice Batman con Superman. Listo. Entonces hay que tener en cuenta que la concatenación concatena tal y como está. Ahora, si yo quiero imprimir la suma, mire que él me hace la suma de los dos números. ¿Por qué? Porque él identifica E es un número, F es un número. ¿Me está concatenando o sumando? Si yo tengo dos números, pues sumémoslos. ¿Ya qué más da? Pero si yo tengo letra y número, me va a sacar un error. Yo no puedo imprimir ese tipo de datos, pero yo sí los puedo concatenar. Si yo le pongo la coma, no tengo ningún inconveniente, pero si yo quiero sumarlos, los tengo que convertir a enteros, porque el intérprete no sabe cómo realizar esa tarea, a no ser de que todos sean enteros, perdón, a no ser de que todos sean texto, y ahí sí me va a funcionar. Pero mire que no está el espacio, entonces lo tengo que concatenar con un espacio, y ahora sí lo puedo sumar, y me funciona a la perfección, 5 Batman. Listo. ¿Vamos muy rápido o vamos bien? Vamos bien, profe. Listo. Bien, profe. Un ejemplo muy sencillo es la palabra comúnmente. La palabra comúnmente es una palabra compuesta, pero tiene tilde esdrújula, por lo tanto, se debe imprimir continua. Listo. Mire que yo le pongo el más y él me la escribe completo. La función print, en este caso, ¿escribieron algo en el chat? Que me sonó como que me hubieran escrito. Pues sonó como si me hubieran escrito. Bueno, en ese caso, la función print concatena dependiendo de las entradas. Miren, por ejemplo, en este caso, yo tengo comúnmente, común, espacio, mente, mire que no pongo el más y el intérprete me dice, venga, este más se equivocó, ok, pero esos son dos textos, vamos a ponerlos juntos.
Si yo le pongo comas, comúnmente, otra cosa, mire, comúnmente, otra cosa. Y si yo le pongo común, coma, mente y doble paréntesis, él me va a mostrar los paréntesis del print. Mire que el print solo necesita un paréntesis. Ahora, yo puedo imprimir cualquier tipo de variable con print. Yo puedo imprimir texto, números y variables booleanas. Como puedo imprimir también funciones y datos numéricos. ¿Qué pasa? Que yo le puedo decir, venga, yo voy a escribir un dato numérico con la función porcentaje, y este f significa que es un número flotante, de la palabra en inglés float, y cuando encuentre este porcentaje, escriba el número. Entonces aquí está. Esta es la forma anterior de escribir textos en Python. Python posee dos estilos, el estilo anterior, que es este, y el estilo actual, mucho más fácil de interpretar, que es este con corchetes. Yo escribo una variable de texto, mire que aquí están las comillas, y en el momento en que yo escriba corchetes, vamos a tener iteradores secuenciales de asignación de información. ¿Cómo así que generadores secuenciales? Yo tengo este corchete, va a ser mi variable número 1, este va a ser mi variable número 2, y este va a ser mi variable número 3. Si yo le digo que este texto va a presentar un formato, él va a interpretar los paréntesis y va a asignar estos valores en el orden en que se encuentren los corchetes. Si yo le digo print variable 2, que es esta misma, y le digo el tipo, él me va a decir que es valor, value, y el número y el string. Hola. ¿Es con corchetes o con llaves? Hola, profe. ¿Cómo Esto es llave, ¿cierto? O corchetes, no me acuerdo. Llave. Corchetes. Oh, buenas noches. Hola, buenas noches. Esas son llaves, ¿no? Sí. Hola. Profe, ¿cuál de esos dos es el que es heredado del lenguaje C? Ese que es el más actual, que pues cuando yo he programado en lenguaje C o C++ o en Java, uno utiliza para los decimales el de abajo, el 2.2f. No, el 2.f usted está diciendo que lo muestre con dos decimales. Con dos. Pero eso no es heredado de C. Sí, claro, eso es heredado de C, porque esto por debajo es C. El compilador general por debajo es C. Yo pensé que todas dos eran, pues, no, que era el mismo tipo de expresión, no sabía que era un lenguaje. Pues, mira que esta forma antigua, mira que es un porcentaje y no tiene la función format. Mira que la función format no existe, él la asimila porque él tiene esa función heredada. Pero este es heredado de C. Como usted hacía la numeración en C, es con este porcentaje, con ese 8F, con ese, él le va a decir, vea, muéstrame 8 cifras flotantes. Entonces, mire, acá con muchísimo gusto. Mire que él le va a mostrar solamente 2 cifras decimales. ¿Verdad? Aquí están. 2F demuestra solamente 2 símbolos flotantes. Entonces le va a decir, venga, aquí muéstreme 2 y aquí muéstreme 1 y etcétera, etcétera. ¿Listo? Estos son caracteres numéricos. Por lo tanto, no van a tener esa configuración, por así decirlo. La función type me devuelve cuál es el tipo o el argumento del objeto sobre el cual yo estoy trabajando. Recuerden que todas las variables van a tener un tipo de acuerdo a las que vimos previamente en la presentación. Yo puedo tener variables tipo enteras, variables tipo flotante, variables tipo texto, y si yo me voy una a una de las precompiladas, porque ya las veníamos ejecutando, tienes que ejecutarlas. Si no te ha funcionado, te paras acá y le dices en torno a ejecución y ejecutar celdas anteriores a la seleccionada, y él te las va a ejecutar todas. Y si ya le das acá play, te va a decir, venga, X es entero, Y es flotante y Z es texto. str se relaciona con string, float se relaciona con el float point number, int se relaciona con integer. Ahora, los nombres de las variables, esto ya los vimos en la presentación, pero yo puedo declarar mis variables. Mire que yo puedo decir mi var, my var, guión bajo, my var, mi var o mi var 2, y él las va a interpretar sin ningún problema. Cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, el 2 en una variable, me va a decir, venga, hermanos, que eso no se puede. Hay una sintaxis inválida. Yo no puedo generar una variable asignando el 2 a este número. ¿Listo? Ahora, los nombres de variables son sensibles a mayúsculas, es decir, que A minúscula es diferente a A mayúscula. ¿Listo? Si yo imprimo A y A, me va a imprimir 1 y 2. No pasa eso, por ejemplo,
Visual Basic es un lenguaje que no es sensible a mayúsculas. En Visual Basic, si usted escribe A y A mayúsculas, son la misma variable. Ahora, las funciones de conversión implícita y explícita. Cuando la conversión es implícita, es porque yo estoy almacenando una caja en una caja más grande. Pero la conversión es explícita cuando yo guardo una caja grande en una caja pequeña. Hago la traducción. Yo tengo 3 y lo voy a convertir de formato entero a formato flotante. 3 en formato entero cabe en un formato flotante. Pero si yo tengo 3,14 y es un dato flotante y lo voy a guardar en un entero, tengo que hacer una conversión explícita. Es decir, yo tengo que o redondear o truncar esos datos de flotantes que me sobran y pasarlos a la variable ya de tipo entero. Entonces, eso se puede interpretar de muchas maneras. Python lo hace automáticamente y esa es una de las ventajas que tiene. El problema es que si no estamos controlando esos datos, podemos perder información y podemos dar resultados que no son, llevar el man que no es a la luna, sino que se cae y se va para otro lado. Entonces, depende mucho de esos tipos de datos, porque si estamos guardando información que realmente necesitamos en una variable que no puede contener todo su valor, es mejor siempre guardarlo en la caja más grande, por así decirlo. Yo puedo convertir a booleano, puedo convertir a flotante, puedo convertir a entero, puedo convertir a tipo texto. ¿Con qué? Con las funciones str, int, float o bool, y hace las conversiones implícita y explícita dependiendo de cada uno de los componentes. Yo tengo x, que va a ser igual a convertir a texto 666, que es numérico, a entero 25.6 y a float Batman 16.6. Si yo las concateno, si yo las ejecuto, él me va a decir, venga, yo no puedo convertir a flotante una variable tipo texto. Y es que no hay cómo hacer esa conversión. En ese caso, yo debo o borrar este número, y ahí sí me funciona porque él interpreta este texto y lo trata de acomodar, pero si hay letras, él no lo puede acomodar. ¿Listo? Entonces él me dice, mire, que la primera es una clase tipo texto, es una clase tipo entero y es una clase tipo flotante. Mire que los números, él tiene 25.6. Si yo le pongo 25.9, él me va a mostrar 25. ¿Por qué? Porque él trunca. ¿Qué es truncar? Mochar. ¿Qué es redondear? Llevarlo a 26. ¿Listo? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Sí, profe. Listo. Ahora, nombres de variables de palabras múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy definiendo una variable de múltiples palabras, yo tengo ciertas configuraciones para detallar esas variables. No sé si a ustedes ya lo han enseñado, lo van a mirar, pero hay unas ciertas notaciones internacionales que se sugieren. Está el camel case, el Pascal case, el snake case, que por ejemplo, en el camel case, cada palabra, a excepción de la primera, comienza con mayúscula. Este es el camel case. El Pascal case, cada palabra comienza con mayúscula. Por ejemplo, a mí, en mi entorno de programación hace muchos años, me obligaron a escribir así. Todo en Pascal case, todo en Pascal case. Y me acostumbré y todas mis variables son así. Y todavía tengo ese rayón mental de escribirlo todo en Pascal case. El snake case es cada palabra separada por un guión bajo. Mi guión bajo variable, guión bajo name es John Connor. Listo. Ahora, las variables tipo texto reciben texto entre comillas dobles o comillas sencillas. Eso es lo mismo. No hay ningún problema. Usted puede utilizar comillas dobles o comillas sencillas. Varios valores a múltiples variables. Yo puedo hacer separaciones secuenciales de variables y asignaciones secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo x, y, z, es una secuencia de variables a la cual le puedo asignar una secuencia de valores. Si hay un valor que no está asignado, él no va a poder asignar esa última variable, pero las otras dos las va a imprimir. En este caso, él va a mostrar un error porque Colab no permite ese tipo de interpretación. Colab necesita el coma de Wonder Woman para hacer su interpretación. Esto pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de vectores, asignaciones de vectores. Colab sí omite la última posición si no es entregada y le asigna un valor n a n o un valor nulo.
Cuando yo puedo asignar un valor a múltiples variables, simplemente denoto la secuencia de asignación sobre las variables y él va a asignar esta variable a los mismos datos. Mire que me imprime Batman, Batman, Batman. Ahora, yo puedo desempaquetar esa conexión, perdón, esa colección. Y esa colección se desempaqueta asignando la variable a subvariables, por así decirlo, con la misma cantidad de datos. Si tienen la misma cantidad de datos, sí las puedo asignar. Ahora, las variables globales son muy utilizadas en los entornos de clases y en los entornos de métodos y funciones. Si mi variable va a ser global, es decir, yo necesito esa variable o ese dato muchísimo más adelante, eso no es tan utilizado en Google Colab, porque Google Colab, al ser centrado en celdas, no permite ejecuciones de clases, métodos, herencias, sino instrucciones muy detalladas y procesos secuenciales, porque yo tengo, por ejemplo, si yo utilizo Z en la celda inferior, va a estar disponible, porque todas las variables en Colab son variables globales, él asume que usted está dentro de un solo script. Pero en este caso, cuando estamos dentro de funciones, esas variables iban a quedar limitadas a su función. En este caso, si yo utilizo una función y designo X, mira, yo pongo esto aquí. Si yo asigno una variable global X, en este caso me va a estar disponible, pues va a estar disponible en todos los contextos de ejecución inferiores. Si yo no la defino global, X solamente va a estar disponible dentro de la función. ¿Listo? Ahora, los tipos de datos. Los tipos de dato texto, en este caso, los tipos de datos numérico, los tipos de datos de secuencias, tenemos listas, tuplas, rangos, tenemos entero, flotante, complejo. Los tipos textos, aquí me equivoqué, aquí es str. Los tipos de textos de secuencia son listas, tuplas y rangos. Los tipos de mapeo son los diccionarios. Los tipos de conjuntos son los sets o conjuntos, o frozen set, que son los conjuntos estáticos. Los tipos de datos booleanos y los tipos de datos binarios, ya sean bytes, es decir, numéricos, byte array, que son datos flotantes, y el memory view. Los tipos de datos numéricos tenemos entero, float y complejo. Los números complejos son números imaginarios. El número flotante, como ya lo conocemos, son aquellos números que permiten datos decimales, y el número entero son aquellos que son enteros positivos o negativos. Perdón, son positivos o negativos incluyendo el cero. La conversión entre estos números ya la habíamos explicado con las cajitas. Yo si hago la cajita de caja grande a caja chiquita voy a truncar, pero si hago de caja chiquita a caja grande voy a conservar todos los datos. ¿Listo? Acá están algunos ejemplos para que los identifiquen y puedan hacer ejercicios con ellos. Ahora, este tipo de dato de número aleatorio, se los voy a dejar de tarea. Esto es más relacionado con la programación avanzada y los tipos de datos booleanos. Estos ya son unas definiciones un poquito avanzadas y solamente lo describí acá porque este curso va a ser utilizado para la especialización. Entonces en la especialización sí vamos a necesitar lo que es la memoria, lo que son, por ejemplo, una distribución uniforme, una distribución triangular, una exponencial, la Poisson, una log normal, etcétera, etcétera. Entonces esto lo voy a pasar porque esto no es relevante para el curso. Esto es para tener en cuenta los números aleatorios. Si lo quieren leer, es muy interesante. Esto es más que todo para programación avanzada. Voy a compilar por si necesito alguna variable, todo lo que está aquí hacia arriba. Se va a demorar un poquito y mientras tanto les voy a explicar las camillas, bueno, aquí hay un error. Voy a comentar. Este no era el que había que comentar, era el de abajo. Y ahora sí, vamos a continuar. ¿Dónde íbamos? Un tipo texto acá. Ahí sí no me debe presentar error. Listo. Como les iba diciendo, las cadenas de tipo texto son un tipo de textos tipo secuencia. Bueno, todo esto está mal. Las cadenas de texto son todas aquellas variables que tienen una secuencia de datos de caracteres, como lo vimos previamente en la presentación,
que están unidas una a otra. La ventaja que tiene Python es que, como les decía, son cadenas ilimitadas, son cadenas de secuencias y son datos que pueden estar sujetos a submétodos. Es decir, nuestra variable tipo texto hereda de una clase str todos sus componentes. Por lo tanto, yo puedo apoyarme en los componentes de la función string str que están heredados sobre esa variable. Cada variable va a tener en su contenedor muchas, pero muchas opciones. Por ejemplo, si yo le digo acá a punto, él me va a traer todos los componentes relacionados a la clase string. ¿Por qué? Porque a es una copia de la clase, y como la clase tiene todos estos componentes, yo puedo acceder a todos estos componentes de la clase. ¿Listo? Si es decimal, por ejemplo, hacer un ljust, que en este caso me va a llenar de ceros a la derecha todo lo que usted quiera. Cuando use ljust en rjust es invertido, es decir, un ljust deja la variable a la izquierda y me pone ceros a la derecha, y un rjust me pone la variable a la derecha y ceros a la izquierda. Entonces, en ese caso hay un montón de datos que yo puedo homologar en ese sentido. Yo puedo hacer textos continuos, mire, acá está, triple comillas, son textos con Colab lo interpreta como textos continuos, eso se me había olvidado cuando estaba preparando clase. Por ejemplo, acá yo imprimo hola Carola, y aquí imprimo in brightest day, in blackest night, y los que conozcan este tipo de comentario se van a sentir muy contentos. Yo también puedo definir con comillas sencillas triples, un texto continuo, y también está el mismo juramento. Las cadenas de texto en Python son vectores, por lo tanto yo las puedo indexar, es decir, yo puedo ir y tomar cualquier valor específico de ellas, simplemente llamando los corchetes. Yo llamo los corchetes, por ejemplo, de la posición 1, y él me va a imprimir la posición 1 de Batman. Pero recuerden que Python empieza en 0, todos los vectores empiezan en 0. No es como R o como MATLAB, que siempre empiezan en 1. En este caso, Python empieza en 0, como C#, como Java, como C++. En este caso, si yo digo, venga, imprímame de A la posición 1, él va a imprimir A. Si yo quiero la posición 0, me va a imprimir la B. Si yo quiero iterar sobre una cadena de texto, yo puedo hacer con un for x en Batman y me va a imprimir cada uno de los componentes de la palabra Batman. ¿Listo? Esto lo vamos a ver en la clase número 5. En la clase número 5 vamos a trabajar todo lo que son ciclos. Entonces estamos un poquito adelantados. Yo puedo hacer funciones sobre cadenas de texto. Y lo que les comentaba, yo tengo, hola. No, eso, hablando, pues aunque es un tema más avanzado, eso se puede hacer con lista. Sí, claro. Acá, con una lista. Acuérdense que la lista es un tipo de datos enumerable. Todo lo que sea enumerable se puede recorrer de forma con un ciclo, simplemente asignándolo y mencionándolo, por así decirlo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Y vamos a ver qué es un tipo de dato enumerable, y los tipos de datos enumerables tienen unas características específicas que vamos a ver más adelante. Lo que yo les comentaba de las funciones sobre cadenas de texto es que muchas de ellas están integradas en Python de acuerdo a que cuando usted crea una cadena de texto, usted lo que hace es heredar la clase de texto y por lo tanto tiene acceso a todos los componentes que están detallados en ella. Yo puedo detallar unos componentes específicos o unos operadores. En este caso yo puedo detallar el largo de una función, si un carácter existe o no existe, pero estas son operadores de membresía que vamos a ver en la próxima clase. Si yo quiero ver un ejemplo del largo de un texto, él me va a decir 42 es la cantidad de caracteres que hay acá. Si yo quiero saber si Batman se encuentra en texto, yo le puedo decir Batman en texto y él me va a decir falso o verdadero. Si yo le digo Batman no en texto, él me va a decir verdadero. Y si yo le pido Superman, él me va a decir Superman no está presente. Pero eso ya es más condicionales que vamos a ver en la clase 4. ¿Listo? Slicing, esta es de las cosas más chéveres que tiene Python, y es que Python permite hacer un slicing o un rebanado, simplemente aplicando los dos puntos. Cuando yo aplico los dos puntos, ahí automáticamente separo inicio y final. Y una de las ventajas es que todo lo que esté entre corchetes, en este caso,
todo lo que está entre corchetes va a ser operador del slicing o, de la, o del rebanado, por así decirlo. ¿Listo? Si yo necesito unas características Profe, específicas. eso se trabaja, pues, perdón que le pregunte y interrumpa. O sea, ¿trabaja solo con números o lo podemos trabajar con string y con cadenas? Este slide. Con Porque ahí yo todo lo veo que que sea está... enumerable, con todas las variables enumerables. Eso permite listas, diccionarios, permite conjuntos, permite tuplas, permite strings, todo lo que usted quiera que sea enumerable permite hacer slicing. En este caso, si yo necesito, voy a tener acá los ejemplos, si yo necesito, por ejemplo, del 2 al 5, fíjese que me va a traer las palabras TMA. ¿Listo? ¿Qué pasa? Posición inicial, O sea, que eso posición lo que hace final. es... Definir un inicio y un final. En ese caso, vamos a ver paso a paso. Especificando el inicio y el final, por ejemplo, comenzando en la posición 2 y terminando en la posición 5 sin incluirla. Nótese que el primer carácter es 0. ¿Listo? Entonces yo tengo 2, entonces voy a estar en la posición realmente 3 y me voy a ir hasta la posición 6 sin tocarla. No especificando el inicio y detallando el final. Entonces, si yo no pongo un número acá, mire que tengo corchete, sin número, doble comillas, pues doble puntos, 5 y cierro. Voy a detallar desde el inicio hasta la posición 5 sin incluirla. Si yo detallo el inicio pero no detallo el final, voy desde la posición 2 hasta el final. El indexado negativo es algo muy charro. Y es que yo puedo indexar de manera negativa desde el final hasta el inicio. ¿Listo? El indexado negativo detalla la penúltima posición. Si yo le digo -1, es la penúltima. La última posición es vacío. ¿Listo? Entonces ya, esta primera posición es cuántas me voy a retroceder. Es decir, yo empiezo en la -2 y me voy hasta la -5. ¿Listo? Fíjese que la última posición realmente es 0, no es -1. -1 es la posición previa, es la penúltima. Y eso lo vamos a ejecutar ahora. ¿Listo? Entonces yo imprimo la posición realmente 3, 4 y 5. En este caso yo imprimo 2, 3 y 4, no imprimo el 5, porque estamos en un modo vectorial, por así decirlo. Yo imprimo desde la posición 0 hasta la posición 5. Yo en este caso imprimo de la posición 2 hasta la posición final. Y miren que si yo imprimo -1, me va a imprimir desde la P, no la O. Si yo le quito el -1 y le digo -10, me va a escribir filántropo. Porque la última posición realmente es la posición vacía. Es decir, desde el último carácter, porque si yo no lo denoto es porque voy desde el final hasta el inicio, pero me voy a devolver solo 10 posiciones. ¿Listo? Ahora, las modificaciones sobre los strings. Las modificaciones sobre los strings, como les denotaba ahora, son funciones heredadas de la clase string. Entonces yo puedo convertir todo a mayúsculas con la función upper, convertir todo a minúsculas con la función lower, hacer un strip, que en este caso es remover los espacios en blanco de una función, reemplazar un carácter, por ejemplo yo quiero reemplazar la B con la V, o yo puedo hacer un split, que cuando haya este carácter especial me lo parta en una lista, y él me lo va a entregar a una lista. En este caso, si yo deseo conocer cada una de las funciones heredadas de la clase string, aquí están listadas una a una. Y la ventaja es que tiene el vínculo correcto. En este sí me tomé el tiempo, tenía más tiempo y los puse uno a uno, bien bonito, bien chévere. Entonces aquí están todos los que usted puede aplicar y aquí está una descripción de cada uno de ellos, de lo que hace. ¿Listo? Ahora, la función format lo que hace es mejorar la forma en que yo imprimo los resultados. Cuando la función format encuentra una doble llave, en ese caso, él va a reemplazar la variable en ese espacio en donde están las llaves. Mira que hay veces me confundo y no sé qué carajos es esto. Los curly braces, y esto es en español. Vamos a buscar solo páginas en español. Qué bien. Me busco en inglés. Bueno, dejémoslo así. Yo les digo ya, si me equivoco, ¿qué más da?
Entonces, donde estén las llaves, él va a poner las variables. Y yo los puedo personalizar. ¿Cómo los puedo personalizar? Bueno, si son números, yo le puedo decir cuántos números decimales voy a imprimir. Si son números, yo los puedo clasificar, los puedo configurar. Y yo puedo utilizar un índice. Por eso, cuando estábamos relacionando, yo le puedo decir, venga, póngame la segunda variable aquí, la primera variable aquí y la variable 0 acá. Mire que empieza en 0 y empieza en combinaciones. Listo. También puedo denotar posiciones para asegurar que los argumentos estén en la posición correcta que yo la necesito. El formato numérico se denota en la siguiente tabla. Ahí me disculpan que tenga estas comillas, pero es la única forma en donde puedo asignar los valores exactamente tal y como están, sin que me haya convertido los datos. Entonces usted toma este valor y lo copia y le va a mostrar con ceros ajustados a la izquierda para un total de 2 dígitos. Listo. Si quiere mostrar todos los formatos números separados con comas, pone corchetes, 2 puntos, coma, corchetes. Si lo quiere mostrar en porcentaje, en notación exponencial, en alineación derecha, alineación izquierda, alineación centro, ahí están todos los componentes y los formatos que se pueden dar. Algunos ejemplos son los siguientes. Número 25, yo le digo Superman tiene 33 años y Batman tiene corchetes, perdón, llaves. Le doy play y me dice Superman tiene 33 y Batman tiene 25. Batimóvil, capas, botas y el texto, y ahí está. Corchete, corchete, perdón, llaves, llaves y llaves, y batimóvil, capas y botas. Entonces me pone en ese mismo orden que yo le asigné los datos para la exportación o para imprimir la información. Si yo ya denoto posiciones 0, 2 y 1, él va a invertir los valores asumiendo 0, 2 y 1. Perdón, 0, 1 y 2, como lo vamos a ver a continuación. Tiene un total de 22 batimóviles, mire qué botas, en este caso va a 2, que es esta posición, y así significativamente para cada uno de ellos. Yo puedo asignar o repetir la variable. Mire que yo puedo repetir John simplemente asignando una sola variable y repitiéndolo acá en las llaves. Ahora, si yo deseo, en este caso, hacerle un formato a las variables, también lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y ahí están asignadas, yo puedo repetir la variable 1, incluso puedo omitir la variable 2 y no hay ningún problema, no la va a imprimir. Yo puedo en este caso asignar los valores numéricos solamente denotando 2 decimales, listo. También puedo establecer algunas características y también puedo tener unos caracteres Unicode. Miren los caracteres Unicode aquí cómo están. Y yo puedo escribir texto, lo que llama texto crudo, por así decirlo. Si yo le pongo una R a mis comillas al principio, todo lo que esté aquí va a ser texto crudo. No importa los caracteres especiales ni caracteres de salida, todo esto que vamos a ver en la próxima clase, no lo van a tener en cuenta. Pero yo también puedo clasificar los datos y multiplicarlos. En este caso yo puedo decir que 4 multiplicado por S es 4 veces S. Y efectivamente me va a mostrar 4 veces S. En este caso yo puedo combinar, esto es una prueba, le puedo poner el verbo y el sujeto para prueba y es, y me lo va a retornar en este caso. Ahora, los caracteres de escape son todos aquellos caracteres especiales que modifican el texto de tal manera que yo pueda tener control sobre él. Es decir, yo puedo, en este caso, yo no puedo tener dobles comillas en un texto que ya está denotado por comillas. Mire que él asigna texto y acá se pone de color oscuro. En ese caso, yo puedo tener el carácter especial barra puesta, que es alt 92, y detallar ese carácter especial, y él me va a decir, venga, yo le voy a permitir una excepción para que usted pueda poner comillas dobles dentro de un entorno de texto, pero él lo interpreta con este sentido, y lo debo poner antes de poner esa comilla doble, y él va a interpretar ese texto como un texto que va incluido dentro del gran texto que estamos imprimiendo. ¿Cuál es la tabla y el resultado de cada una de los formatos? En este caso es una comilla sencilla, un backslash, una nueva línea, es decir, yo salto y hago un salto de línea, un retorno del carro, esto se usaba mucho es en las asignaciones de memoria, yo devuelvo la asignación al estado inicial de la cadena de texto, una tabulación, es decir, 4 espacios, una tabulación, un backspace, es decir, me devuelvo un estado, un formato de entrada de datos, un valor octal o un valor hexadecimal, me permite escribir variables octales o variables hexadecimales en entornos de texto. Este se ve más bonito.
Las variables tipo booleanos son aquellas que reciben falso o verdadero, única y exclusivamente falso o verdadero. Listo. Y si yo hago operadores booleanos sobre ellas, voy a recibir solamente componentes booleanos. Si 666 es mayor que 6, me devuelve verdadero. 10 es igual a 9, me retorna falso, y como 10 no es mayor que 9, me retorna falso. ¿Qué pasa? Que si yo hago operadores lógicos sobre la gran mayoría de variables, todo es verdadero, excepto falso. Es decir, si yo imprimo, si yo convierto a booleano a ABC, me va a decir verdadero, verdadero y verdadero. ¿Por qué? Porque solo la ausencia de valor es falsa. Es decir, como falso y verdadero es la mínima instrucción computacional que existe, que es 1 y 0, cuando es 1 es verdadero y cuando es falso es 0. Es decir, la ausencia de valor es única exclusivamente los valores que no están detallados. Por ejemplo, acá, bol de falso, bol de non, bol de 0, bol de comillas dobles, bol de paréntesis. Todos los componentes que sean vacíos son falsos. ¿Listo? Vea, llegamos justo a tiempo. Jóvenes, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por estar en esta clase. Profe, ¿mañana qué horas es? De 2 a 3, solo ejercicios. Vamos a hacer ejercicios de asignación de texto, imprimir, vamos a hacer puras cositas bien chéveres. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Profe, gracias. Muy bien, voy a terminar la grabación. Juan Esteban Ateor, ¿tú está presente? Sí, estoy presente. Me manda el correo que la grabación queda